Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, el programa de actualidad de Radio Francia Internacional y de France 24 en español, en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. En unos días se va a celebrar el primer aniversario de la elección de Donald Trump, y si hay un personaje de la actualidad internacional del que hemos hablado y mucho los periodistas en los últimos 12 meses, él es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Para hablar de ello tenemos ya en este estudio a Alan Rydin, ex corresponsal del New York Times en América Latina y autor del libro Vecinos distantes, todo un retrato de los mexicanos. Señor Rydin, bienvenido en Primera Plana. Gracias. Y contamos también con Vilma Fuentes, escritora y periodista, corresponsal del diario La Jornada de México aquí en Francia. Señora Fuentes, bienvenida. Muchas gracias. Donald Trump, un año después de su elección, hoy en Primera Plana. Bueno, pues su elección fue una sorpresa mundial. Fue su victoria contra la demócrata Hillary Clinton hace ahora un año. Así lo retrataron las portadas de la prensa internacional, algunas de ellas muy significativas y muy locuaces, como por ejemplo la del diario Excelsior, a temblar, a 5 columnas. También La Razón en España, que tituló Estados populistas de América, tras la elección de Donald Trump. El diario Liberación, ya aquí en Francia, muy significativo también, muy expresivo, con ese American Psycho. Bueno, un año después, la popularidad del presidente estadounidense está por los suelos, según las últimas encuestas, tras una gestión muy ruidosa y marcada sin duda por las investigaciones que tratan de determinar su presunta connivencia con Rusia para llegar al poder. ¿Qué balance haríamos, señor Rydin, de estos primeros meses de Donald Trump en el poder? Bueno, se habla de la sorpresa de su elección. Desde entonces hemos tenido un susto diario. Es decir, nadie sabe cuándo se amanece lo que él va a decir y qué parte del mundo va a agitar. Y se ha puesto a agitar en todos sentidos. Claro, hay los que dicen, y es una política tradicional de desviar atención. Entonces dicen que quiere desviar atención de la investigación sobre los vínculos de Rusia con su campaña. Pero el hecho es que hay una coherencia en el populismo, hay una coherencia en lo que había dicho en la campaña en términos de México, en términos de Corea del Norte, en términos de Irán, en términos de casi todo. Lo más chocante en una cierta forma es que está siendo leal al populismo de su campaña. Y eso y eso hace que nadie sabe muy bien qué va a ocurrir hoy o mañana. Esta semana hemos conocido, por cierto, los primeros imputados de la llamada trama rusa, por ejemplo, su exjefe de campaña, Paul Manafort. ¿Qué implicaciones potenciales puede tener esto para Trump? Bueno, los que se oponen a Trump piensan que va a tener muchas implicaciones, pero ha habido tantas cosas en el último año, aún durante la campaña, en que uno calculaba que iba a tener un impacto enorme sobre la capacidad de Trump, primero de ser electo y después para gobernar. Y la verdad es que continúa de una cierta forma a pesar de eso, ¿no? El famoso Teflon president de Ronald Reagan, donde decía que nadie le pegaba, pues hay un poco de eso, porque aunque su popularidad estaba más baja que cualquier otro presidente en este momento sigue sólido a una tercera parte de la población. Y la cosa es que con el populismo y con el extremismo, la gente que te apoya son gente que te apoya de veras, en forma muy agresiva. Entonces él tiene un apoyo muy, muy fuerte. Una base sólida. Bueno, el pasado martes se producía en Nueva York el peor atentado desde el 11 de septiembre. Una camioneta invadía un carril bici, matando a 8 personas. El terrorista de origen uzbeco seguía las órdenes del Estado Islámico y había logrado la residencia en Estados Unidos gracias a una lotería de visados. Se pueden imaginar que el dato bastó a Trump para anunciar el cese de este sistema y llegar a pedir la pena de muerte. De nuevo, señora Fuentes, esta vinculación entre la inmigración y el mal, casi siempre en el discurso de Donald Trump. Sí, el eje del bien y del mal. Es decir, me acuerdo que Bush decía el eje del bien y del mal, diciendo él el bien, Irak el malo. Como los iraquíes dicen, nosotros el bien, ustedes los malos. Es el mismo maniqueísmo, idéntico. Son un espejo uno contra otro. ¿Y qué nos ha demostrado Trump en un año? Nos ha demostrado exactamente lo que era. Es decir, un yo hipertrofeado, un desconocimiento total de la política mundial y de la historia, desde luego, una ignorancia fantástica como no sea para los negocios, por eso quiere construir muros, ¿no? Los muros no detienen nada.
y solo los construyen y los adornan en las peores dictaduras como el nazismo, ¿no? Con música y con ornamentos en los muros, o como en la Unión Soviética. ¿Qué va a conseguir con ese muro con México? Y quiero adelantar una cosa. El ALENA, el Tratado de Libre Comercio con México, la gente más progresista no lo quería. Estamos contra ese tratado, que es un tratado bilateral que beneficia sobre todo a los Estados Unidos, no a nosotros. Y que construyen su muro, que no entren los americanos, ya que los estadounidenses a nuestro territorio. Que no vengan a agarrar gasolina gratis, barata para ellos. Que no vengan a comprar cosas a mí. Qué bueno que se vayan, que se encierren como en ellos mismos, sin ver al exterior. Eso es lo que están buscando y lo van a lograr, ¿eh? Gracias a Trump. Lo cierto es que varias de las promesas de Trump al final no se han podido cumplir, sobre todo las que van contra el legado de Obama, tanto en el sistema sanitario, el llamado Obamacare, también varias en cuanto a la inmigración, porque a lo mejor Trump se ha encontrado con los otros contrapoderes de Estados Unidos, se ha encontrado con la justicia. Trump se está encontrando esa especie de contrapoderes que no se esperaba. Con el periodismo también. ¿Quién está ejerciendo esos contrapoderes en Estados Unidos? Yo creo que uno muy importante es la prensa, precisamente, que está contra él. Por eso es que se la pasa enviando tweets contra los periódicos. Al pobrecito le cortaron ayer 11 minutos, ¿no? ¿Cuántos? Un poco más y le da una crisis cardíaca. Si no puede tuitear, ¿qué puede hacer? Solo sabe tuitear. Yo creo que no se dio cuenta de lo complicado que era gobernar. Él mismo cuando llegó dice, yo no sabía que era tan complicado. Pensaba que nomás era hacer discursos populistas y eso era gobernar. ¿Usted le ve cómodo en la Casa Blanca? Porque a veces da la impresión de que no está cómodo. Muy solitario. Es decir, en el sentido que hay una especie de versión de casi el rey Lear, que solo en su apartamento del primer piso, viendo televisión, mandando tweets enloquecido y teniendo este efecto mundial. Pero lo que quiere decir es que, no, de un lado, él tiene una obsesión de desmantelar toda la herencia de Obama. Pero es una cosa obsesiva. Yo creo que es su manera de marcar su paso por el mundo. La otra cosa es que no se dio cuenta que las cosas que hizo Obama, sea Irán, Obamacare y todas estas cosas, son resultados de procesos muy complejos. Y es claro que Trump no tiene una mentalidad compleja. Es decir, la gente es conocido, por ejemplo, cuando preparan las informaciones, los briefings para Trump, lo hacen muy corto y dicen sus ayudantes que hay que poner su nombre varias veces para que mantenga su atención, porque si no se desvía su atención. Entonces, eso es para bien el Trump, ¿verdad? Entonces... es sorprendente que un presidente de Estados Unidos haya que... No, es alarmante. Es alarmante. Alarmante. Porque se ha visto que en una semana, como dije al inicio, cada mañana no se sabe dónde vamos a ir, y en una semana él puede así como tirarnos así por todos lados, que nadie sabe por dónde va a ir y qué va a pegar. Ahora, la verdad es que a pesar de eso, después de un año, no es un año en el poder, tiene 9 meses en el poder, pero a pesar de eso ha conseguido muy poco, porque también el proceso, aún dentro del propio partido republicano, que estaba muy ambivalente en términos de su candidatura, había mucha oposición dentro del partido. Entonces, ellos también tienen muchos intereses. El proceso americano del Congreso es defender intereses de cada persona, cada estado, cada pueblo. Entonces, todo eso confronta una visión populista en grande de Trump. Entonces, hace que él no ha podido, aún en su propio partido, hacer lo que quiso. Comienza a partir de hoy una gira por Asia de Donald Trump que le va a llevar por varios países asiáticos. Está el tema de Corea del Norte, que va a flotar sin duda sobre esa gira. También el tema comercial. Y si algo está salvando la gestión de Donald Trump es la economía, porque de momento Estados Unidos crece en el último trimestre, en el tercer trimestre de año, al 3%, y parece que sí que se crean puestos de trabajo en esas zonas que le votaron, en esas zonas obreras. Sí, efectivamente es su gran triunfo. Es que esto va a durar los próximos 3 años. Pero Vilma, no hay que olvidar que todo eso empezó con Obama. ¿Sí? La verdad es que la creación de nuevos empleos es más bajo en este momento de lo que estaba con Obama. Él arrastra una situación económica, una coyuntura. Sí. En cuanto al viaje por Asia, está sobre todo el problema de Corea del Norte, en donde se enfrentan dos personajes ubuescos,
dos reyes ubú. Kim que Jong-un gritan, de un lado y Donald Trump del otro. Madre ubú, robémonos todo y vayámonos rápido. Así están el uno para el otro, más que en lugar de irse del país, se encierra cada uno en su país, con muros, con bombas, con armamento. Irán, por ejemplo, que quiere tener su bomba atómica, como dice Putin, pues que la tenga. Entre más países se armen con bomba atómica, más pronto será el desarme, porque tendrán que desarmarse a todos. El pasado mes de junio, decía, Donald Trump anunció que Estados Unidos salía del Acuerdo del Clima de París, desoyendo así las advertencias de la comunidad internacional. El presidente de Estados Unidos dijo en ese momento una frase muy significativa: fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh y no a los de París. ¿Sigue disponiendo a fecha de hoy, señor Rydin, de esa base electoral que le aupó al poder? Es decir, ese ciudadano de Pittsburgh es lo que realmente es el capital político que tiene Donald Trump, es ese ciudadano de Pittsburgh. Mire, veremos en un año, cuando hay elecciones para el Congreso y todo el mundo se está especulando lo que puede ocurrir. La verdad es que en este momento, este grupo, el hardcore, el grupo, la tercera parte del electorado, que son gente que sale a votar, porque sabemos mucho que uno, había mucho discurso porque por razones demográficas los demócratas iban a estar instalados para siempre el poder por los latinos y los afroamericanos, etc. Pero no ha ocurrido, porque si uno tiene un grupo firme, determinado, que va a votar y salir, entonces este grupo está en plan casi de amenaza frente a grupos republicanos más moderados. Se ha visto con 2 senadores, se han rajado a buscar la reelección por temor de enfrentar el extremismo en su propio partido. Ahora, si eso se va a traducir a una oportunidad para los demócratas, no está seguro, no está seguro. Por cierto, que a nivel internacional, América Latina, tal como pasaba con Obama, no es zona prioritaria tampoco para Trump. Bueno, de repente, de vez en cuando está viendo la tele, porque segundos después de ver la tele, él manda un tweet, entonces ve algo sobre Cuba, algo sobre Venezuela o de México, entonces para. Pero una política no existe. Vamos a dejarlo en este punto para despedir a nuestros espectadores de France 24 y en unos instantes continuamos. Le agradezco a Alan Rydin, ex corresponsal de New York Times en América Latina y autor del libro Vecinos Distantes, Vilma Fuentes, corresponsal de La Jornada en México. Muchas gracias a los espectadores de France 24. Nosotros continuamos en Primera Plana.